esa promesa. El Espíritu Santo puede posar sobre aquellos que son hijos de Dios, sobre aquellos que son adoptados como hijos de Dios. Entonces, aquí bien interesante, Jesús está trayendo el recurso del cielo, está posando en él y está cumpliendo algo grande. Está cumpliendo algo grande, porque en ese momento usted y yo, ¿sí? Usted y yo no podíamos tener esa coinonía con Dios directamente. Pero en este momento se abre el cielo y posa el Espíritu sobre Jesús. ¿Y a dónde es llevado? Al desierto. Pero mire qué interesante que estamos viendo aquí, que dice que el Espíritu de Dios le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Espíritu da testimonio ¿de qué? De que es hijo. El Espíritu da testimonio de que usted es hijo de Dios. ¿Por qué Jesús se está bautizando para recibir el Espíritu de Dios? Este es el segundo punto que quiero tocar. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Bueno, mire, Romanos 8:14 nos dice algo bien interesante. Váyase a Romanos 8:14, y si alguien me puede apoyar por ahí con lectura, y alguien busque Romanos 8:16, y ahorita le digo que lo lea. Ahorita, Romanos 8:14, ¿qué dice? Si alguien lo tiene por ahí, si me puede apoyar, amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. O sea, usted y yo tenemos que ser guiados ¿por quién? Por Dios. Por el Espíritu de Dios. Por eso es necesario tener comunión con su Espíritu. Por medio del Espíritu que Dios proveyó en nosotros, tenemos que tener esa coinonía con Dios, esa comunión. Por eso nos ha dejado su Espíritu. Pero le tengo muy buenas noticias, porque el Espíritu, no solamente unos dicen, bueno, ¿y para qué queremos el Espíritu? Yo le voy a decir ahorita cómo se pone interesante este tema. Mire, Romanos 8:16 también nos dice algo. ¿Alguien lo tiene por ahí que me quiera ayudar? El Espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién le da testimonio a quién? El Espíritu. Dios. Se da cuenta que el Espíritu de Dios da testimonio en nosotros de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros como cristianos necesitamos al Espíritu Santo en todo momento de nuestra vida. ¿Para qué? Para dejar de ver con ojos carnales. No sé si usted sepa, pero Jesús, aunque estaba en esta tierra, Él no vivía en la carne. ¿Sabe dónde vivía? En el Espíritu. Y Dios quería enseñarte eso, que tú tenías que vivir en el Espíritu, porque Dios le dijo, aunque estamos en este mundo, no somos ¿de qué? No somos de este mundo. Por lo tanto, nuestra mirada no debe de estar en las cosas de este mundo. Debe de estar ¿dónde? En el Espíritu. Es por eso que Dios trajo su Espíritu Santo, para que yo y usted viviéramos en el Espíritu. Y tal vez tenemos un cuerpo de carne que nos hace, que decía Pablo, ay, esta lucha, ¿cómo le voy a hacer, no? Con este cuerpo de carne. Pero el Espíritu, si usted se alimenta del Espíritu, mire que el Espíritu va a vencer ¿qué? Y Jesús se los demostró. Porque Jesús fue el ejemplo de que a través del Espíritu en el desierto que venció todos los deseos de la carne. ¿Y que por medio de qué? De su palabra. Él supo que contestar en ese momento, porque Satanás quería, ¿sí?, en ese momento tentar a Jesús. ¿En qué? En los deseos de la
Usted y yo a lo mejor vamos a ser tentados afuera, pero Dios nos dio un recurso para vencer: su Espíritu Santo. Usted y yo estamos teniendo, ¿dónde tenemos nuestros ojos? En Dios. En Dios. Y tenemos que tenerlos en el Espíritu de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Porque los que vivimos en el Espíritu no vemos las cosas del mundo y no contestamos como los del mundo. A lo mejor si usted anda en la carne y alguien lo patea, híjoles, le va a responder. Y estás en la carne. Y ahí está en la carne usted. Amén. Pero cuando anda en el Espíritu, Jesús lo demostró. Lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron. ¿Y cómo reaccionó Jesús? ¿Qué hizo? Él tenía toda potestad. Pero aún así, Él dijo en ese momento: pon tu mejilla, da tu capa. Amén. Papá. O sea, el Espíritu de Dios nos da fortaleza para poder responder bien ante las cosas de la carne que nos vienen a querer vencer. ¿Por qué necesita el Espíritu de Dios? ¿Ya está entendiendo? Necesitamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Tenemos que tener esa comunión y ese dominio. O sea, vámonos a 2 de Corintios 10:3. Hermano, Dígame. ¿me permite hacer una Amén. lectura para espero que enriquezca su... Sí. Adelante, hermano. Lo que voy a dar lectura se trata sobre lo que decía el hermano cuando inició. Se habla sobre la deidad de Dios, las características que a Dios lo hacen Dios. Y para esto voy a leer esta pequeña lectura. Dice: Dios no solo existe, sino está en todas partes. Por lo tanto, Dios, la primera deidad, la primera característica que Dios lo hace Dios. Dios es omnipresente. Lo sabe todo, por tanto es omnisciente. Esa es otra característica de Dios. Para Él no hay nada imposible, pues Dios es todopoderoso, es omnipotente. Es invisible, porque Dios es espíritu, no es incorpóreo. Todo lo que existe, visible o invisible, fue hecho por Él. Por eso Él es creador. Es otra deidad, otra característica que a Dios lo hace Dios. Para Él no existe tiempo, pues Él es principio y fin. Dios es eterno. No tiene límites en el espacio, pues Dios es infinito. Es otra característica. No se puede dividir. Dios no tiene sucursales ni es dividido. Dios es único. Nuestra mente finita no lo puede asimilar como Él es, porque Él es inconcebible. Otra característica: es un absoluto perfecto, es indescriptible. Estos son los atributos de Dios, aparte el más importante, que Dios es santo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Amén, amén. Mire, le voy a leer 2 de Corintios 10:3. Yo creo que nos estamos enriqueciendo mucho, entendiendo que nosotros tenemos que vivir ¿en qué? Deje de vivir en la carne. Espíritu de Dios. Deje de vivir en la carne. La carne, ahí siempre vamos a estar en la carne, pero no somos de este mundo. Tiene que saber cómo va a usar el recurso de Dios que le dio para poder responder en la humanidad.